Nadie que haya entrado a la mansión Ruiz salió con vida para contarlo. Y cuando finalmente lo hizo, deseó no haberlo hecho nunca. Pero antes de sumergirnos en los aspectos más oscuros de esta narrativa, dime, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿En casa, en la calle, o luchando por no quedarte dormido en el trabajo? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia llega a dar sangre como espero, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a ver. Lo que pasó en la mansión Ruiz es solo la punta del iceberg. Ahora sí, a entrar. El viento de otoño de 1887 arrastraba hojas secas por las calles de Ashford, un pueblo perdido en el corazón de Illinois, donde las noticias llegaban tarde y los secretos se quedaban para siempre. Era un lugar de granjas dispersas, caminos sin nombre y personas que aprendieron a no preguntar demasiado. Pero incluso aquí, en este lugar de silencio, había un nombre que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. La mansión Ruiz se encontraba a 3 millas del pueblo, al final de un camino de tierra que serpenteaba entre robles centenarios y campos abandonados. Desde la carretera principal apenas se podía ver a través de la niebla de la mañana, pero todos sabían que estaba allí. Una casa de 3 pisos con columnas blancas, ventanas altas y un jardín que una vez debió ser hermoso. Ahora solo quedaban matorrales salvajes y un portón de hierro oxidado que rechinaba con el viento. Los Ruiz se habían mudado a Ashford en 1852, cuando nadie se preguntaba de dónde venía el dinero ni qué hablaban en casa. Don Valentín Ruiz, un hombre robusto, de barba negra y ojo poco parpadeante, compró 200 hectáreas y levantó aquella mansión en menos de 2 años. Se decía que había amasado una fortuna en el comercio marítimo. Otros hablaban de negocios en México o California, pues llegó y se quedó como si hubiera nacido allí. Inicialmente, los Rice fueron recibidos con la cortesía helada que se reserva para los ricos extranjeros. Don Valentín contrató gente del pueblo, compró en las tiendas locales, donó para arreglar la iglesia metodista. Pero algo en esa familia perturbaba. Su esposa, doña Mariana, casi nunca salía de la hacienda. Sus 3 hijos varones crecieron sin amigos, sin escuela local, sin bailes ni fiestas. Cuando alguien preguntaba por qué, don Valentín sonreía cortésmente. Nosotros protegemos a los nuestros. Los primeros rumores iniciaron en 1855, cuando un trabajador de apellido Greer no volvió a casa tras trabajar en la mansión. Su esposa fue al sheriff, pero el alguacil dijo que probablemente el hombre se había ido al oeste como muchos otros. Ella lloró durante semanas, pero nunca volvieron a verlo. Luego desapareció una costurera que había ido a tomar medidas para unas cortinas nuevas. Luego, un vendedor ambulante de Biblias. En 1861, el propio sheriff acudió a la mansión para investigar con 2 diputados. Ninguno volvió. El pueblo envió un telegrama al condado vecino, pero la guerra civil acababa de comenzar y a nadie le importaba un pueblo perdido en medio de la nada. Con los años, los habitantes de Ashford se dieron cuenta. No te acerques a la mansión Ruiz. No importa que te den, no importa qué necesites, ese lugar era un pozo negro donde la gente entraba y nunca salía. Para 1887, cuando nuestra historia da inicio, don Valentín ya había fallecido. Lo encontraron en su estudio, en su sillón de cuero, con un libro abierto sobre el regazo. Nadie del pueblo fue al entierro. Al mando quedó su hijo mayor, Vicente Ruiz, de 40 años,
el mismo rostro de piedra de su padre y una mirada aún más gélida. Aquel septiembre llegó a Ashford un hombre que lo cambiaría todo. Se llamaba Daniel Corrales, 32 años, periodista freelance del Chicago Tribune. Era delgado, castaño, siempre despeinado, con ojos grises que parecían analizarlo todo. Había conducido desde la ciudad con un propósito: seguir la pista de los rumores acerca de la mansión Ruiz para un artículo que esperaba que le diera el reconocimiento que su carrera necesitaba. Daniel no creía en maldiciones ni en fantasmas. Creía en hechos, en papeles, en testimonios verificables, y lo que había encontrado en los archivos de Chicago era perturbador. Más de 30 personas desaparecidas en un radio de 20 millas de Ashford en los últimos 35 años. Todas habían sido en algún momento de la familia Ruiz. Se acomodó en la única fonda del pueblo, una construcción de madera con 6 habitaciones y un comedor que apestaba a manteca de tocino. La dueña, una mujer de 60 años llamada Martha Colvin, lo recibió con sospecha. «¿Qué le trae por aquí, señor Corrales?», dijo mientras le entregaba la llave de su habitación. «Investigando», respondió Daniel sonriendo. «Estoy escribiendo la historia del pueblo». Marta lo observó en silencio durante unos segundos. «Si eres listo, escribirá sobre las granjas, sobre la cosecha de trigo, sobre el río al norte. Pero no vino por eso, ¿no?». Daniel no respondió. No era necesario. «La mansión Ruiz», dijo Marta en voz baja, aunque estaban solos. «Todos los extraños preguntan por ella tarde o temprano y todos acaban igual». «¿Cómo acaban?». «Muertos o desaparecidos, que es lo mismo. Y nadie ha hecho nada. La ley, la policía». Marta se rió amargamente. «La ley murió con el sheriff en el 61 y nadie con autoridad. Suficiente se ha atrevido a entrometerse. Los Ruiz tienen una cosa, una manera de hacer que las cosas se desvanecieran como si borraran las huellas». Daniel sintió un escalofrío que no era de frío. Aquella noche, mientras tomaba apuntes en su habitación iluminada con una lámpara de queroseno, oyó llamar tímidamente a su puerta. Era una chica de no más de 25 años, pálida y con ojeras que revelaban noches en vela. «Me se llamo Elena Melena», susurró Elena Márquez. «Marta me dijo que está preguntando por la mansión». Daniel la hizo pasar. Elena se sentó en el borde de la cama, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Mi hermano trabajó allí hace 2 años», dijo con la voz rota. «Se llamaba Tomás, tenía 19 años. Le pagaron bien por arreglar cosas en el establo. Entró un martes por la mañana y nunca salió. Fue a buscarlo. Fui a la mansión». Elena se humedeció la garganta. «Toqué el portón horas. Nadie respondió, pero yo sé que había gente dentro. Vi cortinas que se balancean, sombras tras las ventanas. Me quedé afuera hasta que anocheció gritando su nombre. Nada». Y el alguacil dijo que probablemente Tomás se fue al sur a trabajar, pero mi hermano no haría eso. Éramos solo nosotros 2. Él no me dejaría. Daniel anotó mientras Elena hablaba. Cuando terminó, le dijo: «¿Me acompañarías? Necesito a alguien que conozca el lugar, que haya estado allí». Elena lo miró con miedo y esperanza. «Sí hay». «¿Alguna pista de lo que le sucedió a Tomás?». «Sí, voy con usted». Al día siguiente, bajo un cielo gris que anunciaba lluvia, Daniel Corrales y Elena Márquez se dirigieron a la mansión Ruiz. Ninguno de los dos sabía que estaban entrando en una línea invisible,
un límite entre los vivos y algo peor que la muerte. El camino era más largo de lo que el mapa decía. Los árboles se cerraban sobre ellos creando un túnel viviente que oscurecía el sol. El silencio era total. Ni aves ni bichos, ni el viento susurraba. Solo el sonido de las ruedas del carruaje sobre la tierra mojada. Al avistarse la mansión, el aire se espesó para Daniel. Era una estructura imponente, pero algo estaba muy mal. Las ventanas eran como ojos vacíos. La pintura blanca se desprendía como piel muerta. El jardín era un cementerio de plantas marchitas y esculturas de piedra cubiertas de musgo. Elena se estremeció. «Aún podemos volver atrás», susurró. Daniel negó con la cabeza. Estaban demasiado cerca, y algo dentro de ella, periodísticamente curiosa, profesionalmente engreída, le decía que esta historia valía cualquier riesgo. Se equivocaba. El portón de hierro estaba entreabierto, como si los estuviera esperando. Daniel y Elena se miraron antes de bajar del carruaje. El silencio entre ellos era antinatural, sofocante. Hasta sus pisadas sobre la grava del camino parecían amortiguadas, como si la casa misma absorbiera el sonido. Todo sonido. La puerta principal de la mansión era de roble oscuro con aldabas de bronce en forma de cabeza de león. Daniel levantó una y la dejó caer 3 veces. El eco resonó en la casa como si fuera un vacío. Esperaron 1 minuto, 2, 5. «No hay nadie», susurró Elena, retrocediendo. Pero entonces la puerta se abrió. El hombre que apareció en la puerta era Vicente Ruiz, aunque ninguno de ellos lo sabía aún. Su cabello era totalmente blanco, a pesar de no aparentar más de 40, pálido como cera y vestido de negro. Sus ojos eran lo más inquietante, oscuros, profundos, con una quietud que sugería abismos. «Buenas tardes», dijo con voz suave, casi musical, pero con un ligero acento extranjero. «No tenemos muchos visitantes». Daniel se aclaró la garganta. «Soy Daniel Corrales. Soy periodista de Chicago. Estoy estudiando la historia de esta zona». Y escuchó los rumores. Interrumpió Vicente con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Todos lo hacen. La mansión Ruiz donde la gente desaparece, ¿no?» Elena retrocedió otro paso, pero Daniel no se movió. «Exacto. Estoy investigando esos rumores». Vicente los observó en un silencio que pareció una eternidad. Entonces, por alguna razón, se apartó. «Entonces entren. La verdad es algo que valoramos en esta casa, aunque muchas veces encontrarla tiene un precio». Cada instinto en su cuerpo. Daniel le gritaba que escapara, pero había ido demasiado lejos, había gastado demasiado en esta investigación, y Elena, aunque asustada, necesitaba saber de su hermano. Entraron. El interior de la mansión era tan inquietante como su exterior. El vestíbulo era amplio, con el techo a 3 pisos de altura. Una escalera de caracol de madera oscura se elevaba hacia la oscuridad. Las paredes estaban llenas de retratos, hombres y mujeres de todas las épocas, todos con la misma mirada gélida. Candelabros de cristal colgaban del techo, pero ninguno encendido. La única luz provenía de las ventanas sucias, proyectando sombras inquietantes en el suelo de mármol. «Esta casa la construyó mi padre», dijo Vicente, guiándolos a un salón lateral. Don Valentín Ruiz, un visionario incomprendido. La sala era igualmente sofocante. Muebles antiguos cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas congelados. En las paredes había estanterías repletas de libros en idiomas que Daniel no reconoció de inmediato.
Un olor extraño llenaba el aire, una combinación de humedad, madera rancia y algo más, algo orgánico y desagradable. Vicente les hizo un gesto para que tomaran asiento en un sofá de terciopelo rojo oscuro. Él se sentó en una silla tallada como un trono frente a ellos. Entonces dijo cruzando las manos sobre su regazo, ¿qué quieren saber? Daniel sacó su cuaderno. Se han reportado más de 30 personas desaparecidas en los últimos 35 años. Años, todas ligadas a esta propiedad, empleados, visitantes, autoridades, etc. ¿Puede aclarar eso? Vicente volvió a sonreír. Era una sonrisa que congelaba la sangre. La gente desaparece todo el tiempo, señor Corrales. Escapan de deudas, de esposas infieles, de pasados turbios. Este país está lleno de gente que eligió ser nadie. ¿Por qué tenemos que ser nosotros culpables? Porque todas esas personas fueron vistas por última vez aquí. Intervino Elena con la voz entrecortada. M.I. Hermano Tomás Márquez, que hace 2 años vino a trabajar aquí, nunca salió. Vicente giró la cabeza hacia ella, lenta, reptiliana. Tomás Márquez, repitió, como si lo saboreara. Sí, lo recuerdo. Un joven diligente restauró el establo y el granero. Le pagamos bien. Se fue un viernes por la tarde, si mal no recuerdo. Eso es mentira. Elena se levantó con los puños cerrados. Mi hermano nunca tiene evidencia en la mano. La voz de Vicente seguía siendo suave, pero había acero en ella. Testigos, algo más que su pena y sus sospechas. El silencio que se extendió a continuación fue denso, pesado. Daniel se metió en medio, tratando de calmar la situación. Señor Ruiz, sé que es incómodo, pero no estoy acusando. Solo quiero registrar los hechos. Si nos enseñara sus archivos de personal, tal vez no. La palabra fue una guillotina. Esta es una propiedad privada, señor Corrales, y aunque aprecio su tenacidad, no estoy en obligación de mostrarle nada. Vicente se levantó. La entrevista había terminado, pero entonces algo increíble sucedió. Una voz femenina, tenue y vacilante, se escuchó desde el interior de la casa. Vicente, ¿quiénes son? El rostro de Vicente se tensó por primera vez. Un músculo se tensó en su mandíbula. Nadie, madre, regresa a tu cuarto. Pero la voz siguió, ahora más desesperada. Ayúdenme, por favor, hay alguien ahí. Él nos tiene. La voz se interrumpió y luego se escuchó un portazo en algún lugar de la casa. Planta alta. Elena y Daniel se miraron. El corazón de ambos estaba latiendo con fuerza. Vicente respiró hondo, ajustando su máscara de cortesía helada. Mi madre está enferma. Delirios de vejez. Ahora les voy a agradecer que la queremos ver. Daniel se levantó. Si no tiene nada que temer, déjenos hablar con su madre. La tensión en la habitación se hizo palpable. Vicente no se movió, pero sus ojos se oscurecieron de una manera no humana, no por magia o maldición, sino por algo mucho más. Aterrador, la falta total de empatía. No dijo, entonces iremos a la policía. Daniel se metió su cuaderno en el bolsillo, fingiendo una seguridad que no sentía. Contaremos lo que oímos aquí. Vicente se rió entre dientes, sin gracia. Las autoridades, el alguacil Morrison, cuyo hijo nos debe 3 meses de alquiler, o el juez Peterson, cuya tienda de grano toma prestado de nuestras arcas cada invierno, o, tal vez, el gobernador del estado, a quien mi padre conoció en persona. El suelo pareció hundirse bajo sus pies. Vicente se acercó a ellos lento,
como un depredador que ha acorralado a su presa. Esta ciudad, este condado, está en pie porque nosotros lo permitimos. Y si mueren mañana, nadie preguntará, nadie indagará, que todos le deben a los Ruiz. Entonces Elena hizo algo audaz. Corrió hacia las escaleras. «¡Elena, no!», gritó Daniel, pero ella estaba subiendo los escalones de dos en dos, gritando. «Señora Ruiz, estamos aquí, no está sola». Vicente dejó escapar un grito de frustración y corrió tras ella. Daniel no tuvo más opción que obedecer. La escalera parecía interminable, girando y girando hacia arriba. Detrás de él, la respiración de Vicente. Delante, Elena. El olor a humedad y descomposición se intensificaba con cada piso. Finalmente, Elena llegó al tercer piso. Un pasillo largo y estrecho se extendía ante ella, con puertas a ambos lados, todas cerradas, todas calladas, menos una. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija y alguien lloraba dentro. Elena se abalanzó sobre ella. Daniel la siguió y, cuando llegaban a la puerta, Vicente los alcanzó. Pero en vez de detenerlos físicamente, se quedó quieto, respirando con dificultad, una mirada en su rostro que Daniel nunca había visto antes. Rendición, como si supiera que había una línea que no podía cruzar sin pagar el precio. «Adelante», dijo con la voz ronca. «Mírenlo», que tanto anhelan observar. Pero recuerden, algunas cosas se mantienen en secreto por un motivo. Elena abrió la puerta de un empujón. Lo que observaron en su interior les cortó la respiración y les envenenó el alma. La habitación del tercer piso era espaciosa, pero estaba sumida en una oscuridad enfermiza. Las cortinas, una vez blancas, ahora amarillentas y desgarradas, oscurecían parcialmente la luz del atardecer. El aire olía a enfermedad y encierro, y Elena se llevó una mano a la boca para reprimir una arcada. Pero lo inquietante no era el abandono de la habitación, era la mujer. Doña Mariana Ruiz se encontraba en una silla de ruedas al lado de la ventana, mirando hacia afuera con sus ojos que parecían haber llorado todas las lágrimas del mundo. Debía tener más de 70 años, y su cabello blanco estaba recogido en un moño descuidado. Su piel, aunque arrugada, aún mostraba rastros de una belleza que alguna vez debió ser impresionante. Llevaba un camisón de seda deshilachado y sus manos, finas como garras, temblaban sin cesar sobre sus rodillas, pero lo que heló a Daniel hasta los huesos fue la cadena. Una cadena delgada, pero fuerte, estaba anclada a su tobillo derecho y a una argolla de hierro incrustada en la pared de piedra. Era lo suficientemente largo como para moverse por la habitación, pero no para llegar a la puerta. «¡Dios mío!», susurró Elena. Doña Mariana volvió a girar lentamente la cabeza hacia ellos. Sus ojos, hundidos y oscuros, brillaron con esperanza y terror puro. «¿Son reales?», preguntó con la voz entrecortada, rompida, en español acentuado. «¿O es otra de sus fantasías?». Vicente entró tras ellos, cerrando la puerta con un clic silencioso pero definitivo. Su cara era diferente. Ya no había cortesía falsa, solo frialdad resignada. «Son reales, mamá, y ahora que han visto esto, tendremos que decidir qué hacer con ellos». Daniel se volvió hacia él, intentando mantener la calma ante el creciente horror. «Tiene a su propia madre encadenada. ¿Por cuánto tiempo?». Vicente se dirigió a una mesita, donde había una botella de brandy y 2 vasos. Sirvió uno y se lo tragó antes de responder. 32 años.
El silencio que se produjo a continuación fue sepulcral. Elena se arrodilló al lado de doña Mariana, tomando sus manos temblorosas. «Señora, vamos a sacarla de aquí, no se preocupe». Pero la anciana sacudió la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No pueden. Si me sacan, él los matará. Ha matado a tantos. Tantos. ¿A quién mataste?», preguntó Daniel, aunque ya sabía la respuesta. Doña Mariana apuntó a Vicente, con un dedo acusador. «Él, mi hijo, mi monstruo». Vicente se rió sin ganas mientras se servía otro brandy. «¿Saben qué? La historia completa. Bien, siéntense. Si van a morir aquí, al menos morirán sabiendo». Daniel no se movió, pero sus ojos permanecieron fijos en Vicente, grabando cada palabra, cada gesto. Si había alguna manera de salir con vida de esto, tenía que saberlo. Vicente se puso a hablar y su voz tomó un tono casi nostálgico, como si estuviera narrando un cuento de antaño. Familiar en una fogata. «Mi padre, don Valentín Ruiz, no amasó fortuna en el mar. Le hizo traficando con personas, esclavos para ser precisos, incluso después de que fuera ilegal. Traía esclavos del sur, del Caribe, y los vendía en secreto a plantaciones sin preguntas. ¿Saben cuánto dinero se puede ganar cuando no tienes moral y tus clientes tampoco?» Doña Mariana suspiró. «Yo no sabía. Cuando me casé con él en México, era joven, ingenua. Me dijo que éramos comerciantes honestos. Cuando me di cuenta, era demasiado tarde. Ya había parido 3 hijos. Vicente seguía sin hacer caso a las lágrimas de su madre. La casa se erigió no como residencia, sino como almacén. Los sótanos tienen celdas, docenas de ellas. Durante años los desaparecidos no se fueron. Fueron traídos aquí encadenados y vendidos al mejor postor. Los inútiles, los problemáticos. Bueno, el patio trasero es enorme». Daniel se mareó. «Elena». Estaba blanca como un fantasma. «Entonces, todas estas desapariciones eran tratos», dijo Vicente con frialdad. «Mi padre lo llamaba negocio de importación selectiva, y funcionó durante décadas porque compró el silencio de todos los que importaban. El sheriff, los jueces, los comerciantes, todos obtenían su parte, y, si alguien hacía demasiadas preguntas, desaparecía», terminó Daniel, «o se convertía en parte del inventario». Vicente se encogió de hombros. Dependía de sus habilidades. Un carpintero, herrero, esos eran buenos. Periodistas curiosos, no tanto. Elena se puso en pie, temblando de rabia y miedo. «¿Y qué hicieron con mi hermano Tomás?». Vicente la observó con algo parecido a lástima. Su hermano encontró las jaulas. Estaba arreglando el establo cuando oyó gritos abajo. Fue extraño. Los curiosos no permanecen. «¿Dónde está?». La voz de Elena era un susurro sofocado. «En el jardín», respondió Vicente sencillamente, «bajo el rosal blanco». «¿Con los otros qué?». «Vieron demasiado». Elena se derrumbó. Sus rodillas flaquearon. Daniel la abrazó. Ella sollozaba sin control. La confirmación de lo que siempre había temido era demasiado para soportar. Doña Mariana intervino con voz culpable, desesperada. «Intenté detenerlo. Cuando mi esposo falleció, creí que moriría. Pero, Vicente», prosiguió, «no por dinero, ya teníamos. Lo siguió haciendo porque le gustaba. El poder, el control, era peor que su padre». Vicente se volvió hacia su madre, sus ojos gélidos. «Y tú, mamá, intentaste venderme. Fuiste al pueblo, ¿recuerdas?».
En 1855 ibas a contarle todo al sheriff. Por eso te encerré aquí, para proteger lo que creamos, para proteger nuestra riqueza, para proteger tus delitos, gritó la anciana. Daniel interrumpió, su cerebro girando mientras buscaba una forma de escapar. Vicente, todavía puede detener esto. Deje en paz a su madre. Entréguese a la policía. Declararemos que colaboró. Puede que haya misericordia. Vicente se rió de verdad esta vez, despectivamente. ¿Clemencia de quién? Del juez que perdió a su hermana en una apuesta de cartas y me la vendió para pagar la deuda de campaña que tenía con el gobernador que patrociné. No queda autoridad en este estado que no tenga sangre en sus manos por lo que hemos hecho. Se acercó a la ventana, mirando hacia el campo oscuro. El sistema está podrido hasta la médula, señor Corrales, y yo soy solo un síntoma. Si caigo, muchos caerán conmigo, y ellos lo saben. Por eso nadie vendrá a salvarlos. La desesperación se apoderó de Daniel, pero obligó a su mente a pensar. Debe haber una manera de sobrevivir a esto. Su mirada vagó por la habitación en busca de armas, herramientas, cualquier cosa. Entonces se dio cuenta. La ventana detrás de doña Mariana no tenía rejas. Estaban en el tercer piso, pero había un techo inclinado justo debajo. Si pudieran romper el cristal. Pero Vicente lo observó. Una sonrisa ladeada tiró de sus labios. ¡Ay, la ventana! Sí, mamá lo ha pensado muchas veces, sabes, pero la caída es de 40 pies. La última vez que intentó saltar se lesionó, por eso ahora lleva la cadena. Doña Mariana agachó la cabeza avergonzada. Elena, reponiéndose de su desmayo, miró fijamente a Vicente. ¿Y ahora qué? Nos hará desaparecer como a mi hermano Vicente, dijo pensativo tomando otro sorbo de brandy. Esa es la pregunta, ¿no? Desaparecer a un periodista de Chicago va a traer problemas, más de los que estoy dispuesto a manejar, a conducir ahora. La operación está en suspenso, por así decirlo. Las leyes son más duras, la gente pregunta más. He estado pensando en cerrar de una vez. Cerrar, repitió Daniel. Cerrar siglos de esclavitud y asesinato como si fuera una tienda. Exactamente. Vicente se volvió a mirarlos. Y aquí está mi propuesta. Se van ahora. Vuelven a Chicago. Escriben un artículo bonito sobre la historia agrícola de Illinois. Nunca hablan de la casa o de mí y todos estamos vivos. Y su madre, dijo Elena. Mi madre sé. Se queda aquí, en casa, donde nadie tiene que oír sus desvaríos. Doña Mariana volvió a llorar, al comprender que su única oportunidad de libertad se desvanecía. Daniel miró a Ena e Lacenan. Podían sentir el peso imposible de la elección. Aceptar el trato implicaba abandonar a una mujer cautiva, dejar a un monstruo en libertad, renunciar a la justicia para Tomás y todas las demás víctimas. Pero negarse era morir aquí, en esta habitación podrida, con que nadie jamás supiera la verdad. ¿Cómo sabemos que nos dejará ir? Preguntó Daniel ganando tiempo. Vicente sacó un reloj de bolsillo y lo consultó. En 10 minutos mis hermanos volverán del pueblo, donde han ido por negocios. Si todavía están aquí, harán con vosotros lo que quieran. Y confíen en mí, son menos sensatos que yo. El corazón de Daniel se aceleró. Necesitaba un plan, una estrategia. No podían marcharse, pero tampoco podían quedarse y morir sin conseguir nada. Doña Mariana fue quien tomó la elección por ellos. Con una agilidad sorprendente para su edad y estado, se quitó una horquilla del cabello y se la lanzó a Elena. La cerradura gritó, «¿Pueden abrirla?»
Sáquenme de aquí. Vicente se volvió enojado hacia su madre, pero Daniel reaccionó. Cogió la botella de brandy de la mesa y se la arrojó a Vicente. El hombre se tambaleó, aturdido, pero no inconsciente. Era más fuerte de lo que aparentaba. Se volvió hacia Daniel, pero Elena ya estaba, tratando de abrir la cadena con dedos temblorosos. ¡Rápido!, gritó Daniel, empujando a Vicente lejos. El clic de la cerradura al abrirse fue el sonido más hermoso que jamás habían oído. Doña Mariana se levantó tambaleándose y tomó su silla de ruedas como arma. «Esto es por 32 años, hijo», dijo fríamente y empujó la silla hacia él. Vicente se tropezó y cayó. Los tres se levantaron rápidamente. Fueron a la puerta, salieron al corredor y bajaron las escaleras tan rápido como sus piernas se lo permitían. Detrás de ellos oyeron el grito furioso de Vicente reincorporándose. Sus pasos resonaban en las escaleras pisándoles los talones. «¡No pasará!», gritó. Pero doña Mariana, a pesar de décadas de prisión, conocía cada rincón de esa casa. Los condujo no a la puerta principal, sino a la cocina, a una despensa y finalmente a una puerta que conducía a los sótanos. «No, por ahí no», protestó Elena. «Es la única puerta que no cerrará». Enseguida respondió la anciana. «Los túneles dan al establo. De ahí pueden ir a su carruaje». No tenían elección. Se sumergieron en la oscuridad. La escalera que conducía a los sótanos era empinada y estrecha, con escalones de piedra húmeda que amenazaban con hacerlos resbalar en cualquier momento. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por la luz mortecina que se filtraba desde arriba. Daniel descendía primero, tanteando el terreno, y luego Elena, que llevaba a doña Mariana del brazo. «Cuidado», murmuró la anciana. «El cuarto escalón está roto». Daniel se movió con cuidado. La roca se movió bajo sus pies. La eludió y siguió bajando. El aire se volvía más frío y húmedo a cada paso, saturado con el aroma inconfundible de tierra mojada y algo más, algo metálico y orgánico que no deseaba reconocer. Arriba oyeron el rugido de Vicente. «Los encontraré. No se sale de esta casa». Sus pasos resonaban por toda la mansión, buscándolos. Llegaron al pie de la escalera. Daniel sacó la cajita de fósforos que siempre llevaba consigo y encendió uno. La tenue luz reveló un corredor de piedra que se extendía en ambas direcciones. Las paredes estaban húmedas y enmohecidas. El techo era bajo y hasta Daniel, que no era alto, tenía que encorvarse. Por aquí, doña Mariana hizo un gesto hacia la izquierda. «El túnel al establo está a 100 metros». Iniciaron la marcha con el fósforo iluminando apenas 2 metros por delante. Daniel encendía otro cada vez que. El primero se lo devoraba, rezando para que su ración aguantara. Entonces vieron las jaulas. A ambos lados del pasillo, en la piedra, había puertas de hierro oxidado con barrotes gruesos. Daniel acercó el fósforo a una de ellas y miró dentro. La celda estaba vacía ahora, pero las cadenas en las paredes hablaban por sí mismas. Había manchas oscuras en el suelo de tierra, arañazos en las paredes de piedra, marcas desesperadas de uñas humanas intentando escapar. «Dios mío», susurró. «Elena, ¿cuántas personas había?» «Cientos», respondió doña Mariana, con la voz rota. Durante 30 años, hombres, mujeres, niños, lo traían por la noche. Yo oía los gritos desde mi cuarto. Valentín me prohibió venir aquí, pero una vez desobedecí. Se detuvo.
las lágrimas surcando su rostro arrugado. Vi cosas que ningún hombre debería ver, la maldad de la que son capaces los hombres cuando nadie los observa. Y entonces no pude dormir. Por eso intenté escapar. Por eso intenté explicar la verdad. Elena la abrazó con fuerza, compartiendo su dolor. No era su culpa. Sí, lo fue, sollozó la anciana. Me detuve. Continué viviendo en la casa, comiendo su comida, vistiendo la ropa que compraba con sangre. Soy tan culpable como ellos. Daniel se quedó callado. No había consuelo para una verdad tan cruel. Siguieron caminando. El túnel no tenía fin. Daniel había gastado todos sus fósforos. 5, 6, tal vez más. La caja se abrió. Se sentía peligrosamente ligera en su mano. Elena fue la primera en darse cuenta. Esperen, oyen eso. Se detuvieron. En el silencio del túnel se escuchaba un ruido lejano, un rasguño, otro, como si algo estuviera arañando la piedra. Son las ratas, dijo doña Mariana. Los sótanos están infestados. Daniel no preguntó más. Aceleró el paso, pero el ruido aumentó y ya no eran ratas. Eran pasos, pasos humanos que se acercaban por detrás. No continuó. Murmuró Elena horrorizada. «¡Conoce estos! ¡Túneles!» «Corred», ordenó doña Mariana. Empezaron a correr a tientas en la oscuridad. El fósforo de Daniel se apagó. Se encendió otro con manos temblorosas, casi dejándolo caer. La luz mostró que el túnel se dividía más adelante. «¡Izquierda!», gritó doña Mariana. La derecha no tiene a dónde ir. Tomaron el túnel de la izquierda. Tras ellos la voz de Vicente resonaba, amplificada por los muros de piedra. Puedo oír su respiración. Puedo oler su miedo. No hay salida. El túnel se elevó. Poco a poco. Eso era una buena señal. Significaba que se acercaban a la superficie. Pero los pasos de Vicente se acercaban. Daniel vio luz. Luz de verdad, no de un fósforo. Luz del exterior que se filtraba por entre las rendijas de una puerta de madera podrida. «Ahí está», dijo. Llegaron a la puerta. Estaba cerrada con un candado oxidado. Daniel lo jaló con todas sus fuerzas. No se movía. Elena se unió a él y ambos tiraron. Los pasos de Vicente estaban a metros. Su figura surgió en la noche, sosteniendo una lámpara de queroseno que debió haber robado. «Se terminó», dijo con voz helada. El cerrojo se dio con un clic metálico. La puerta se abrió de golpe, cegándolos con la luz roja del atardecer. Estaban en el establo, tal como doña Mariana había dicho. Su carruaje estaba a solo 20 metros. Salieron corriendo. Doña Mariana, a pesar de su edad y décadas de cautiverio, corría con la fuerza de la desesperación misma. Elena le sostenía del brazo. Daniel lo seguía, mirando por encima del hombro. Vicente salió del túnel, la lámpara en la mano. Su rostro estaba lleno de rabia. «Nadie sale de esta propiedad», gruñó. Llegaron al carruaje. Daniel trepó al asiento del conductor y tomó las riendas. Elena ayudó a doña Mariana a subirse atrás. Luego la trepó ella. Vicente corría tras ellos, furioso. Daniel azuzó a los caballos con un grito. El carruaje se sacudió y empezó a moverse, pero no lo suficiente. Vicente llegó a la parte trasera del carruaje y se agarró a él, intentando subirse. Elena cogió el bastón de paseo que Daniel había dejado en el asiento y se golpeó las manos. «Suéltala, suéltala.
Uno de los golpes dio en el blanco. Vicente resbaló, pero continuó trepando. Doña Mariana fue quien finalmente intervino. Le arrebató el bastón a Elena y con lo que le quedaba de fuerza empujó a Vicente. Con él. Vicente se desequilibró y cayó por el camino de tierra. Se quedó en el suelo un momento, herido. El carruaje se alejó a toda velocidad de la mansión Reese. Daniel no miró hacia atrás, solo empujó a los caballos hacia la carretera, hacia el pueblo, hacia cualquier lugar lejos de ese infierno. Detrás de ellos, Vicente se levantó trabajosamente, cojeando. Los vio alejarse entre los árboles, luego sonrió sin razón. Una sonrisa horrible, rota. «Corred», se dijo a sí mismo. «Cuenten su historia, a ver quién les cree». Volvió a cojear hacia la mansión, dejando un rastro. El carruaje llegó a Ashford cuando el sol había desaparecido por completo, dejando el cielo de un rojo oscuro que parecía lo suficientemente ominoso. Las calles del pueblo estaban desiertas. Apenas algunas lámparas de gas iluminaban las ventanas de las casas. Daniel detuvo el carruaje frente a la oficina del alguacil Morrison. Los tres. Se bajó doña Mariana, tiritando más por el frío nocturno que por el susto del incidente. Elena le puso su abrigo. «Quédate aquí», dijo Daniel. «Voy a llamar al alguacil». Entró en la oficina. El alguacil Morrison estaba sentado en su escritorio. Un hombre de 50 años, bigote gris, barriga. Levantó la vista cuando Daniel entró, su sorpresa inicial dando paso a algo más calculado. «Señor Corrales, lo estábamos buscando. Creímos que tal vez se había perdido». Daniel apoyó las manos en el escritorio. «Necesito que venga conmigo ahora mismo a la mansión Ruiz. Hay indicios de varios delitos. Trata de personas, secuestro. Tranquilícese». Morrison levantó una mano. «Esas son serias acusaciones. Tengo a doña Mariana Ruiz afuera. Estuvo encadenada en esa casa por 32 años. Lo vio todo. Vicente Ruiz confesó los delitos. Podemos, señor Corrales». La voz de Morrison se volvió helada. «Creo que hubo una confusión. Doña Mariana padece de males mentales. Todo el mundo en el pueblo lo sabe. Lo que haya declarado no es un testimonio fiable. La sangre de Daniel se congeló. Lo está defendiendo después de todo». Morrison se recostó en su asiento, su expresión inexpresiva. «No estoy defendiendo a nadie. Estoy trayendo la paz a mi pueblo. Los Ruiz han sido parte de esta comunidad por décadas. Le han dado a la iglesia, a las escuelas, le han dado trabajo, han cometido terribles crímenes», gritó Daniel. «Mi hermano se perdió allí», añadió Elena desde la puerta por donde había entrado al oír la disputa. Morrison la observó con algo parecido a la lástima. «Señorita Márquez, su hermano fue al sur. Testigos lo vieron en el tren». «Eso es mentira. Eso dicen los archivos». Morrison abrió un cajón y sacó un papel. «Aquí está. Tomás Márquez vendió su billete a Memphis el 14 de junio de 1885, firmado por el agente de la estación». Elena le arrebató el documento. La firma parecía de Tomás, pero ella sabía que no, lo era. Su hermano jamás habría escrito la M con ese rulo extra. Pero, ¿cómo probarlo? Daniel respiró hondo, intentando controlar su ira. «Vale. Si no hace nada, voy al gobernador, a los periódicos de Chicago, a quien tenga que ir». Morrison se levantó lentamente. Su rostro se endureció. «Puede intentarlo, pero esa familia tiene contactos que usted no puede imaginar.
Y los que hacen demasiadas preguntas incómodas acaban teniendo problemas, graves problemas. Era una amenaza, directa. Daniel se dio vuelta y salió, con Elena pisándole los talones. Doña Mariana continuaba en el carruaje, llorando en silencio. «No nos va a ayudar», dijo Daniel con amargura. «Están todos vendidos». «¿Y ahora qué?», preguntó Elena. «Nos rendimos». Daniel miró hacia la noche, donde la mansión Ruiz aguardaba en la oscuridad. «No, vamos a Chicago. Mi editor va a publicar esto. La verdad debe revelarse». Partieron esa noche, antes del amanecer. El viaje a Chicago duró 3 días en tren, días que se arrastraron en paranoia, revisando sobre el hombro, esperando que Vicente apareciera, pero nunca lo hizo. Al llegar a Chicago, Daniel se dirigió directamente a las oficinas del Chicago Tribune. Su editor, un tipo rudo llamado Harrison Webb, lo recibió en su oficina cubierta de humo de pipa. Daniel le reveló todo, cada detalle, cada horror. Trajo de testigo a doña Mariana. Elena confirmó su relato. Webb escuchó, anotando de vez en cuando. Cuando Daniel terminó, y el editor se recostó en su silla, suspirando. «Es una historia increíble. Es cierto. Tal vez, pero necesitamos más que palabras. Necesitamos pruebas, cuerpos, documentos, algo real. Podemos regresar, cavar en el jardín, buscar en los sótanos». Webb sacudió la cabeza. «No sin una orden judicial. Y para eso tenemos que persuadir a un juez en Illinois, donde según tu propia narrativa todos están vendidos». El suelo pareció hundirse bajo sus pies a Daniel. «Entonces, ¿no vas a publicar nada?» «No», dije eso. La mirada de Webb se inclinó hacia adelante. «Escribe la historia, pero hay que disfrazarla, cambiar nombres, lugares, venderla como ficción inspirada en hechos reales. Una advertencia sobre los males del aislamiento rural y la corrupción». «Ficción». Daniel casi gritó. «Gente murió. Esto no es una novela, lo sé, pero es la única forma en que salga a la luz sin que te demanden, te arresten o desaparezcas como todos los demás». La verdad de la situación se abalanzó sobre Daniel. Imposible. La verdad no era suficiente. Nunca lo había sido. Las semanas que siguieron fueron un infierno burocrático. Daniel redactó y revisó el artículo una y otra vez, y la Webb rechazaba cada una por demasiado localizada o difamatoria. Y lo que salió al final fue una historia tan diluida, tan esterilizada, que apenas se parecía a la original. Se publicó en la página 6 del Tribune con el título «Los peligros del poder sin control». Una advertencia desde el oeste rural. No. Nombres decía, pero no daba lugares. Parecía más una fábula que una noticia de investigación. Vendió 3 copias más esa semana. Doña Mariana se alojó en una pensión barata de Chicago, con lo poco que pudo reunir Daniel de su salario. La abuela se sentaba a mirar por la ventana, a esperar algo que nunca llegaba. Perdón, justicia, lo que sea. Elena volvió a Ashford con 2 hombres contratados como guardaespaldas. Fueron a la jardín de la mansión Ruiz de noche y cavaron debajo del rosal blanco. Encontraron lo que buscaban. Los restos estaban allí, confirmando sus temores. Elena se desahogó en lágrimas durante horas. Luego recogió pruebas y regresó a Chicago. Le envió las fotos a Webb, envió juramentos a la policía, envió telegramas a todos los periódicos del estado. Nadie respondió.
La única respuesta fue un abogado desconocido que se presentó en la pensión de doña Mariana con $10,000 para que nunca volviera a hablar públicamente sobre la familia Ruiz. La vieja escupió a sus pies y cerró la puerta. 3 meses después de la fuga, Daniel recibió una carta. No llevaba remitente, pero el matas era Days. En el interior, una sola línea escrita con tinta negra y letra impecable. La verdad es lo que recordamos y lo que olvidamos. No había firma, pero Daniel sabía quién la había mandado. Vicente Ruiz seguía en libertad. Los años pasaron. Daniel Corrales siguió laborando para el Tribune, pero jamás volvió a reportear historias de corrupción rural. Algo en él se había quebrado aquella noche en los sótanos de la mansión Ruiz. Se casó, tuvo 2 hijos, llevó una vida tranquila y consciente, pero cada noche, antes de dormir, pensaba en todos aquellos nombres que jamás supo, en todas aquellas personas sepultadas en aquel jardín, en todas aquellas historias perdidas. Elena Márquez nunca se recuperó del todo. La muerte de su hermano la marcó. Finalmente, su salud mental se deterioró. Murió en 1903 a los 41 años oficialmente, de neumonía, pero todos sabían que había muerto de corazón roto. Doña Mariana Ruiz, quien vivió hasta 1901, en sus últimos días deliraba con los horrores que había presenciado. A su muerte dejó un testamento en el que donaba todo su dinero sucio que jamás había deseado, a asociaciones de lucha contra el tráfico de personas. Vicente Ruiz nunca fue detenido, nunca fue juzgado. La mansión Ruiz se mantuvo en pie hasta 1920, cuando un incendio la destruyó. Los bomberos dijeron que un accidente, una lámpara de queroseno derribada, pero los lugareños murmuraban que alguien finalmente había limpiado ese lugar maldito. No hallaron cadáveres entre los escombros. Vicente había desaparecido hace años, al menos oficialmente. Unos decían que se había ido a California, otros que había muerto en México. Nadie lo sabía, pero en las noches silenciosas, cuando el viento soplaba desde el oeste, los habitantes de Ashford todavía oían algo que podría ser el crujido de ramas o podría haber sido cualquier cosa, algo que sonaba sospechosamente a cadenas arrastrándose y susurros en la noche. La verdad sobre la mansión Ruiz se transformó en leyenda. La leyenda se transformó en chisme. El rumor se apagó y el silencio, como siempre, venció. En 1945, un historiador local trató de rastrear la historia de los Ruiz para un libro sobre el crecimiento de la Illinois rural. Encontró actas de nacimiento, títulos de propiedad, recibos de compra, pero todo lo que pudo desenterrar sobre desapariciones, investigaciones o cargos habían sido borrados de los registros oficiales. Era como si nunca hubiera ocurrido, pero en el sótano del edificio del condado, entre cajas polvorientas de documentos olvidados, descubrió una carta, dirigida al gobernador de Illinois en 1887 y firmada por Daniel Corrales. La carta explicaba todo: los delitos, la esclavitud, la corrupción. Imploraba la ayuda federal. En el borde, alguien había garabateado con lápiz rojo: archivado sin acción, testigo poco fiable, caso cerrado. El historiador trató de publicar sus descubrimientos. Su manuscrito fue rechazado por 12 editoriales. La 13ª accedió a publicarlo, pero el día anterior a la impresión, el almacén donde guardaban los manuscritos originales se incendió. El libro nunca llegó a ver la luz. La historia de la mansión Ruiz se convirtió en lo que siempre debió ser:
un recordatorio de que algunas verdades son demasiado incómodas para hacer, y que el poder y el dinero pueden sepultar cualquier delito y que los monstruos no son espectros ni demonios, sino hombres, hombres con bellas casas, cuentas bancarias y la protección de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado antes que reconocer sus pecados. Nadie que entrara a la mansión Ruiz salió con vida para contarlo, a excepción de 3 personas. Y cuando finalmente lo hicieron, encontraron algo peor que cualquier horror que hubieran presenciado dentro de esas paredes, que al mundo no le importaba y que avanzar en la verdad era mucho más aterrador que cualquier mentira. Si esta historia te congeló la sangre, cuéntame en los comentarios qué te pareció más aterrador y desde dónde nos escuchas. ¿Pudiste terminarla o tuviste que detenerte en algún punto? Suscríbete para más historias que te harán preguntarte qué tan cruel puede ser la humanidad cuando nadie está mirando. Recuerda que esto no fue magia, no fueron fantasmas, solo fueron personas, y eso es lo más aterrador de todo. Todo.